Y buen lunes, mi gente. Lo recibimos con todos los ánimos y todas las alegrías del mundo. ¿Verdad que sí? Buenas, buenas, buenas. Bueno, una nueva semana para dar, para hacer, para vivir, para agradecer, para caernos, para levantarnos, para todo, para aprender, sobre todo para aprender. Y para ser bonitas, no olviden eso. Bueno, eso aquí no se discute, ¿ok? Aquí siempre lindas, siempre dispuestas y siempre prestas a vernos muy chill, ¿ok? Sí, siempre. Siempre con mi termito de princesa. Que tiene agua. Agua. Tiene agua, ok, yo tomo pura agua. Bueno, todas las mamás creo que tenemos derecho a tener algo que nos dé alegría, que nos dé ánimo. Y bueno, si el agua te da ánimo, qué genial, ¿verdad que sí? Claro, claro. Ajá. Este es un ánimo así electrizante. Pues sí, hoy estamos como eléctricas. Como ricas, sabrosas, deliciosas, porque puedo. Yo quiero. puedo. Tengo la personalidad, la tengo. Ay, gente, vean, yo ando hoy con un humor de las mil maravillas. Yo hoy soy Blancanieves, así que le canto a los pajaritos, vean. Ay, no, somos. Lo que pasa es que yo no soy el nivel, así el nivel Energético. tuyo. No, sí, lo que pasa es que ya va, 20 y 40. O sea, ya va. No. Ya va. Eso no tiene nada que ver. Señora, No le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Sigan el ejemplo de nuestro hermoso y lindo Ricardo Arjona, papacito. Pero bueno, hoy vamos a venir con un tema bastante bueno. ¿Por qué razón? Porque existe esta frase, este mito donde la mamá puede con todo, la super mamá. Mamá, no hay nada que no pueda hacer. Pues no, eso es mentira. Mentira. Y no, porque no es que no lo pueda hacer. Muchas veces mamá se agota, muchas veces mamá se cansa. Muchas veces nosotras como mujeres, aparte de ser mamá, esposa, etcétera, debemos recordar que somos seres humanos que tienen necesidades básicas, que necesitan descansar y sobre todo el cerebro. Pobre cerebrito de la madre. Pobrecito. Porque no piensa en una ni en dos cosas, piensa en 40 al mismo tiempo. Sí. Y a toda velocidad. Sí. No hay que parar. Bueno, entonces, creo que aquí tenemos que desmentir ese título que nos hemos autodado de alguna manera, que nos hemos autodenominado superpoderes. O bueno, algunas personas lo denominan las mamás luchonas. No sé si han escuchado ese término, pero es bien particular. Primero, nosotras no somos luchonas. Nosotras no estamos luchando contra algo. Nosotras estamos viviendo. Uh-huh. Nosotras estamos existiendo. Y la palabra existir tiene un significado tan maravilloso que si nosotros lo entendiéramos cada día, a veces como que paráramos el automático que tenemos inconscientemente y de repente pensáramos un poco más en lo que vemos, en lo que comemos, en lo que percibimos, en lo que nuestros sentidos pueden captar. la cosa y lo que yo veo es que, a ver, no solamente nosotras nos exigimos, sino que la sociedad también nos exige. ¿Qué pasa acá? Nosotras podemos estar conscientes de todas las exigencias que nos hacemos diario y podemos decir, no, pero ya va, yo quiero vivir un poquito más, quiero sentir un poquito más la vida. Y aquí viene el problema porque si no eres tú quien te exige, es la sociedad quien te lo está exigiendo. Desde años inmemorables sabemos que las mamás se hacen cargo del hogar. En general, se hace cargo de los hijos, se hace cargo del esposo, se hace cargo de la casa. ¿Cuál es el asunto acá? Bueno, que eso agota muchísimo la mente, porque todas las responsabilidades recaen en la mamá. Claro, hay ciertas ayudas, pero igual, incluso las decisiones del hogar. La mayoría de las decisiones del hogar o de los hijos recaen en la mamá. Indudablemente. No sé si les pasaba a ustedes, pero a mí me pasaba en la infancia y en la adolescencia y lo recuerdo con particularidad. Yo le iba a pedir permiso a mi mamá y mi mamá me mandaba para donde mi papá.
Y mi papá me mandaba donde mi mamá. Y me tenían así aproximadamente... Media hora. No, creo que media hora era mucho porque ya yo les decía, ajá, pero aquí entonces le pido el permiso. Resulta ser que a veces inconscientemente en nuestros hogares hay cierto temor de asumir responsabilidades, porque incluso lo puedo decir actualmente como mamá, a veces me pasa. Mi hijo me pide permiso para algo o me consulta algo y yo le digo, bueno, háblalo con tu papá primero. Y el papá le dice, háblalo con tu mamá primero. Mira, yo tengo 22 años y todavía en mi casa pasa. Pasa. Y yo creo que es porque tal vez las perspectivas que tal vez yo no tengo, el papá sí la tenga. Creo que está ese complemento. ¿Qué pasa? Que ninguno se decide. Ninguno dice, bueno, pero vamos a hablar con tu papá. O vamos a hablar con tu mamá, sino que dicen, no, pero déjale la decisión a tu papá, o déjale la decisión a tu mamá. Y siempre, siempre, siempre vas a ver. Y yo no sé cómo hacen para ganar esa batalla, pero siempre la que termina decidiendo es mamá. ¿Y por qué digo que ellos ganan esa batalla? Porque si es un no, ¿quién queda como el bueno? Claro. Si es un sí, obviamente, no, sí, qué chévere, mi mamá me dio permiso, pero ella no queda como la buena. Como que, ay, qué chévere, me dejó salir. Es que psicológicamente hay un impacto. Recordemos esto, o sea, psicológicamente hay un impacto en la responsabilidad que asume mamá o en la responsabilidad que asume papá. Cuéntame. Mira lo que te... Ay, cham. ¿Qué pasó? Te van a llegar a caer a coscorrón. Aquí dice el timer. ¿Qué dice? Si la caga no es mi culpa. La mamá le dio permiso. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Ve? Psicológicamente hay un impacto. Y si el niño, por ese permiso que dio mamá, pasó cualquier cosa poco positiva, ¿de quién va a ser la culpa? De mamá. Igual pasa cuando los niños se portan mal en el colegio, cuando los niños no se portan muy bien en el colegio. ¿Qué sucede? A veces llega el papá a buscarlo y la maestra le dice, hoy el niño tal cosa. Y él dice, así era la mamá chiquita, profe. Inconscientemente, de forma burlesca, de forma dinámica, a veces los hombres o los padres en el rol de papá buscan como lanzar la pelotita para el otro del lado. Y eso tiene mucho que ver con el rol de la mujer y el tema de desmentir que nosotras, es que nosotras no podemos con todo, porque hay una sobrecarga emocional que se va acumulando en nuestro organismo. Recuerden que el cuerpo habla. El cuerpo llega a un momento que el cuerpo habla del agotamiento, del estrés, del cansancio físico, etc. Todo se acumula y lamentablemente llega un punto que nuestro cuerpo somatiza a través de dolores de cabeza, migrañas, etc. Entonces, aquí la idea hoy es que mujeres entendamos que no somos super mujeres, que no somos las madres luchonas que podemos con todo, sino que afortunadamente podemos tener una red de apoyo donde algunas personas sean parte de nosotros y de ese equipo de trabajo. Mira, ¿por qué nosotras las mujeres queremos ser perfectas? A pesar de que sabemos que no lo somos. ¿Por qué queremos serlo? ¿Por qué queremos ser la excelente profesional, la excelente mamá, la excelente mujer? ¿Por qué estamos tan constantemente buscando esa perfección sabiendo muy bien que nosotras realmente no somos perfectas? Tenemos nuestros defectos, somos seres humanos, obviamente nos equivocamos, tenemos errores. Sin embargo, día a día nosotras las mujeres buscamos eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque en primer lugar nosotros tenemos un patrón inconsciente de las generaciones pasadas. Validación social. Exactamente. Y nosotros vimos a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas y a nuestras madres, las vimos de alguna manera poder con todo. Incluso antes las familias eran muy numerosas. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas llegaron a tener 14 hijos, 10 hijos y ellas podían con la crianza, con la comida, con la maternidad, además planchaban, además cocinaban o sea, el hogar era un hogar donde la mujer era la primera que se levantaba y era la última que se acostaba. Y de alguna manera ese patrón psicológico nosotros lo vinimos arrastrando. Afortunadamente esta generación de nosotras como madres somos la generación que está sanando para sanar a nuestros hijos.
pero hay cosas que si en el hogar no se rompen esos patrones, el papá va a seguir creyendo que puede llegar a la casa o que se le permite llegar a la casa, colocar los pies hacia arriba y descansar. Eso es echarse encima una carga invisible. Porque, a ver, ya de por sí, ok, papá colabora o apoya trabajando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La mujer tiene un rol un poco más pesado, más cargado. Aunque no está tantas horas, ya sea en una oficina, en una construcción, en X o Y lugar trabajando, o a veces incluso trabaja, ejecuta, planifica y al mismo tiempo organiza todo lo que es el hogar, esposo e hijos. O sea, ¿qué carga invisible tan grande podemos nosotras como mujeres tener encima? Por eso es que yo digo, no es que la mujer necesite ayuda del hombre. El hombre tiene que estar presto a brindar la ayuda. Porque el trabajo es en equipo, de algo que venimos hablando en otros programas, el trabajo es en equipo, hay un hijo, 2 hijos, 3 hijos, que es de los dos y es parte de ese engranaje familiar que se debe hacer. Si no, viviríamos en un caos completo, si no los hombres siguieran creyendo que tienen que colaborar, cuando no es un tema de colaborar, es un tema de estar presente y de entender que hoy en día hay mujeres, existimos mujeres que trabajamos más de 8 horas al día. A ver, y que bueno, que la familia no lo hace una sola mujer, un solo hombre, lo hacen dos, lo hace una pareja. Y como ustedes quisieron y consolidaron una familia, deben mantener esa consolidación y, como dice Elka, no colaborar, sino seguir construyendo, consolidando esa familia. Porque no hacemos nada con iniciar y después quedarnos al aire. Y además hay que entender algo. Este micrófono está jugando hoy conmigo. ¿O es Carlito? Yo no sé. Yo no sé si es Carlito o no sé qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de la mujer luchona, porque si tenemos hijas, nuestras hijas nos están viendo. Si tenemos varones, en este caso, ellos están aprendiendo a ver el patrón de papá. Yo siempre le digo a los papitos y a las mamitas, si tú quieres que tu hijo coma sopa de cebolla, tienes que comer tu sopa de cebolla. Si tú vives en un hogar hostil, el niño va a reflejar hostilidad. Y así mismo pasa con los patrones inconscientes de vivir, de la rutina diaria, de las habilidades ejecutivas. La neurona espejo. Otras. Las neuronas espejo, además que influyen en esta parte, también es recomendable cuidar la comunicación asertiva en casa. Por eso hablan que cuando los niños están muy pequeños y se les establecen rutinas desde muy pequeños, ellos sienten mayor organización incluso en el hogar. Se sienten más seguros. Mira, yo lo estaba comprobando con Adriel. Ya por fin estoy tratando de arreglar su círculo circadiano, por fin. Y bueno, lo estoy logrando poco a poco, me ha costado un poquito bastante, sin embargo, ya he visto muchas mejoras de parte del niño, incluso en su humor. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, Adriel, desde muy chiquito, su círculo circadiano lo tenía al revés. Él quería estar despierto en la noche y dormir en el día. Okay, muy aparte. Cuéntanos qué es el círculo circadiano para las que nos están escuchando. Bueno. El círculo circadiano en realidad es el horario del sueño del bebé, ¿cierto? Realmente el círculo circadiano se empieza desde el embarazo. Desde el embarazo. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido muy noctámbula, ¿cierto? Y mi hijo, pues bueno, por error mío, tiene también esa particularidad, que él le gusta ser medio noctámbulo. A mí me cuesta dormirlo en las noches. Pero agarré la rutina de dormirlo a la hora. Un día se despertó a las 7 de la mañana, eso sí, yo con un sueño porque me dormí como a las 4 o 5 leyendo. Y bueno, pero aproveché que se despertó a esa hora y dije, aquí fue. O lo hago hoy o no lo hago nunca. Y así fue.
Se despertó a las 7, me paré, desayunó, tal, lo cambié, bla, 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 bla. A las 1 de la tarde, 2 de la tarde, yo lo estaba acostando a dormir su siesta. Se despertó a las 4:30 de la tarde, casi 5, y de ahí dio otra vez tute. De aquí para allá, juega, tal, la cena, blim, blim, blim. Lo metí a bañar a las 8 de la noche. 8:30, ya estaba cayéndose del sueño. Me ha dormido tan sabroso ese niño últimamente. Claro, ayer, por ejemplo, le costó un poco más dormirse, no quiso dormir siesta. Y eso que le pusimos una piscina y jugó bastante, jugó como 4 horas dentro de la piscina, no sé qué más, pero no quiso dormir la siesta. Ha llegado a las 8 de la noche y cuando me doy cuenta, ha pegado media vuelta. Estábamos acostados viendo una película, media vuelta y se acostó a dormir. Solo. Bueno, fíjate la importancia del hábito, la importancia de la rutina. Y esto no es algo que yo lo he comprobado en 2 o 3 años. Yo tengo 20 años como profesional en el área educativa y lo he visto a lo largo del tiempo. También he notado cómo los niños después de los 3 años minimizan el tema de la siesta diurna. Y esto es importante que los padres lo conozcan. Ahora bien, ¿qué es fundamental acá? Entender que esto también es parte de lo que estamos hablando en las rutinas del hogar, en la crianza, que bien está permitido hoy en día y es muy conocido el tema de la crianza respetuosa. Hay que aprender y hay que saber manejar la terminología o este modo de vivir, ¿ok? Porque la crianza respetuosa es un modo de vida que se ha adoptado y se ha adaptado a los hogares en estos tiempos. Pero hay que cuidar mucho este estilo de vivir, porque hay que entender que en este estilo de vida también hay pautas, hay normas y hay deberes, ¿ok? Que es lo que a veces se malinterpreta. ¿Por qué lo enlazamos con el tema de desmitificar a la madre luchona, a la madre superpoderosa? Porque nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños a entender, a ver y a ser parte de toda la rutina y la dinámica del hogar. Yo siempre digo que los niños en 3 semanas tienen que tener una rutina muy distinta a la rutina que tienen los fines de semana. Porque incluso nosotros los adultos, ojo, los que trabajan los fines de semana, indudablemente tienen una rutina continua, ¿ok? En función del horario. Pero quienes no trabajamos los fines de semana, podemos de alguna manera flexibilizar esas rutinas en el hogar, ¿ok? Y eso es fundamental, en ese tema es fundamental que tú integres a los niños. Que mamá no es la única que puede tender una cama, que mamá no es la única que puede lavar un plato, ¿ok? Que mamá no es la única que puede lavar el baño, sino que somos un equipo y todos lo podemos hacer. Bueno, y que a la larga en realidad eso ayuda a formar un adulto funcional. Y un varón. Sí. Una de las cosas que nosotros pudiéramos hablar en un programa a futuro es el tema de cómo intentar criar a un hijo varón, porque ojo, aquí nosotros no tenemos fórmulas perfectas, porque si las tuviéramos, ya las aplicáramos en nuestras vidas y nuestros hijos fueran así vestidos de blanco, perfectos por la calle. Pero aquí la idea es ayudarnos todas. Y hay una particularidad en estos tiempos en la crianza de los varones. Hay muchos varones que están criándose sin aprender a tener modales, a cuidar un baño, a lavar un plato. Y entendamos que ese varón a futuro va a ser esposo, va a ser novio, va a ser padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos dejar? Conocimiento, yo siempre lo digo, el conocimiento es muy importante, pero el conocimiento va en paralelo al desarrollo neurológico del niño. Pero ¿y los valores? ¿Y los principios? ¿Y el respeto por un anciano que vaya a cruzar la calle y no tenga cómo? ¿A quién se lo dejamos? ¿A la escuela? No, eso no se lo podemos dejar a la escuela. Eso es un deber de la casa, tan importante como cepillarse los dientes. Es así, es muy real. Y bueno, y muy fuera de que más adelante va a ser esposo, va a ser novio, a los hijos siempre hay que enseñarles a vivir solos. Y no porque, ay, que mamá tan mala, ay, que mamá, ¿cómo vas a hacer eso? No. Miren, los hijos son prestados. Los hijos son de la vida, no son de nosotras. Hay que entender algo. Mientras tú mantengas a un niño
ya sea varón, ya sea hembra, indiferentemente, mientras tú tengas a un menor de edad en una cajita de cristal sin saber qué hacer cuando salga al mundo, lo que estás haciendo es un daño irreparable. Y nos cuesta entenderlo, ¿no? Sí. Ok. Mira, mis papás, ellos toda la vida han sido sobreprotectores conmigo, toda la vida. Y ojo, no me quejo, porque me siento protegida, me siento bien, me siento feliz. ¿Cuál es el problema o cuál es el asunto? Yo no sé defenderme cuando salgo sola a la calle. No sé hacerlo. A mí me da miedo, pero miedo así, pavor, ir a la calle sola. Pavor, pero mal. O sea, yo puedo llegar a un lugar y estar con conocidos y ahí estoy tranquila. Pero yo decirte, voy a caminar el centro, no. Me da miedo. Porque yo sé que yo voy sola al centro y si pasa algo, yo no sé qué hacer. Wow. Si llegan a robarme o si llega a haber, no sé, un alboroto, si cualquier cosa. Yo sé que yo no sé defenderme. Wow. Y la importancia de que un niño aprenda a defenderse solo, sin mamá, sin papá, sin alguien que realmente lo proteja, sino que se proteja a sí mismo. Cerraron la puerta. ¿Cerró? Yo creo que sí. Pero bueno, que un niño sepa que estando solo, acompañado, puede protegerse a sí mismo, es lo más maravilloso del mundo. Bueno, fíjate que aquí tenemos entonces, además de hablar de los patrones, además de hablar de la crianza, tenemos también que entender el tema de la conciencia que tenemos que formar como padres, porque no solamente es la responsabilidad de mantener un niño pequeño, no es solamente la responsabilidad de servirle un plato de comida, sino también está la responsabilidad de crear hábitos, habilidades y destrezas para la vida. Yo voy a hablar de estos hábitos y destrezas para la vida porque en la escuela nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, una serie de factores, claro, hoy en día de la mano de otras personas que apoyan. Pero qué importante es enseñar a nuestros hijos para la vida. Cuando hablo de estas enseñanzas para la vida, estoy hablando de una autoestima sana, de habilidades personales sanas, de habilidades interpersonales, intrapersonales, que nos permitan construir adultos sanos. Oye, y que aprendan a decir que no. Además de eso. La palabra no en la sociedad siempre ha sido como que, ¡ah! ¿Cómo me vas a decir que no? ¿Por qué me dices que no? Siempre forma un alboroto, siempre crea una sensación incómoda. Un conflicto, Sí, crea sí. conflicto. Sin embargo, lo que no hemos entendido es que la palabra no es muy valiosa. El poner límites es indudablemente valioso. ¿Qué pasa acá? Nosotras como madres no sabemos decir que no. No sabemos decir que no. Y cuando decimos que no, sentimos culpa. ¿Por qué sentimos culpa? Porque nos enseñaron a decir siempre que sí a todo. Porque nos enseñaron a vivir bajo ese patrón. Decir sí, agachar la cabeza, independientemente de lo que sintieras y continuar. Pero como esta generación decidió sanar, esta generación decidió hacerlo diferente o intentar hacerlo diferente, esta generación está siendo cuestionada en muchos aspectos. Que a veces incluso los hombres se ofenden. Hay hombres que se ofenden cuando ven mujeres que se levantan y le dicen, ya va, disculpa, no tienes por qué hablarme así, no tienes por qué contestarme así o por qué decirme las cosas así. Y pareciera que es eso, que se están rompiendo ciertos patrones inconscientes que tenemos todos, porque no solamente los tenemos las chicas, también muchos caballeros los tienen. Y resulta ser que no es que la mujer hoy en día tenga un látigo en la mano y esté lanzando latigazos a todo el mundo. Resulta ser que la mujer está entendiendo que también puede decir no sin sentir culpa, que también puede decir no para no hacer una tarea, para no hacer algo que se le esté exigiendo, porque detrás de una mujer hay sentimientos, hay emociones, hay un cuerpo que se cansa. Hay un ser humano. Hay un ser humano, hay un ser, como yo siempre digo, hay un ser biopsicosocial que siente, que vive.
Entonces pareciera que la mujer es como antes la mujer era la que nunca se agotaba, qué increíble. Sí. Mi mamá, yo recuerdo mucho a mi mamá en la casa. Mi mamá trabajaba en la mañana, tenía un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde. Mi mamá llegaba a hacer la comida el otro día, mi mamá llegaba a tender la ropa, mi mamá llegaba a ver qué había pasado con las tareas, no nos ayudaba a hacer las tareas y yo por eso le doy gracias a Dios, pero siempre estaba activa y se acostaba a las 10, 11 de la noche y es maestra. Y a veces llegaba a corregir trabajo y a hacer tantas cosas y yo decía, wow. Y yo le daba muchas gracias a Dios porque mi mamá no se enfermaba. O sea, Porque yo decía, si mi mamá se enferma, ¿quién nos va a atender? Mi mamá era la base. O sea, mi mamá sigue siendo la base, gracias a Dios. Pero qué difícil es ver o depender de esa persona y no entender que todos tenemos derecho a descansar. Claro, evidentemente depende digamos, de la rutina del hogar, porque en mi casa mi papá siempre estuvo enfermo. Entonces, como mi papá siempre estuvo enfermo, mi mamá de alguna manera tuvo que cargar con muchas cosas. Pero la idea de esta generación de sanar es eso, no cargar esas cosas que de repente mamá cargó y que le hicieron daño, porque fíjate, muchos años después que mi papá muere, a mi mamá le da cáncer. Y de alguna manera, y muchos estudios lo comprueban y lo confirman, el cáncer es ira, es rabia, es odio. ¿Cuántas cosas tantas mujeres callaron? ¿Cuántas cosas tantas mujeres se exigieron a sí mismas para tener un negocio, para tener una vida perfecta? Y muchas mujeres ya no están. Eso me hace mucho ruido y yo hace unos programas atrás lo dije. Eso me hace muchísimo ruido porque cuántas mujeres quieren el hogar perfecto, quieren la familia perfecta, el trabajo perfecto, el negocio perfecto, la vida perfecta, se enfermaron y ya no están. Es que es un mal de la humanidad, es general, ¿ok? Nosotros como seres humanos, desde pequeños, vivimos con esa necesidad de estar bien, y bueno, con las exigencias de uno mismo y otra vez de la sociedad. Claro, también no hay cáncer más masivo que la sociedad. No, exacto. Y también tengo que aclarar algo. También están las mujeres que se están acostumbrando a estar en un círculo de queja. Uh-huh. Que eso también es importante atenderlo, mujeres. O sea, tú no puedes estar todo el tiempo quejándote si el sol salió, si no hay sol, si hay lluvia, si no hay lluvia. O sea, también tenemos que aprender a vivir, porque la vida son experiencias, la vida son vivencias. Y yo no voy a estar todos los días quejándome de algo, porque eso también es energía. Y eso también esto es muy cierto. De las 5 personas que tú te rodeas con regularidad, de eso eres, uh-huh, o en eso te conviertes. Uh-huh. Si estás con una mujer que siempre se queja del marido, decide si quieres estar con esa amiga o no quieres estar, porque va a llegar un momento que tú inconscientemente te vas a quejar del tuyo. Es muy real. Cosas que tú antes no hacías. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Ni somos súper luchonas, ni somos súper quejonas. No, también claro que podemos. ¿Cuántas mujeres están sacando adelante? Muchas mujeres, un hijo solo, una hija sola, una vida sola, y tampoco se están quejando de lo que están viviendo. ¿Cuántas mujeres están viviendo un matrimonio medianamente perfecto, feliz, pero se están quejando de cualquier cosa mínima que sucede en el hogar? Las familias no somos perfectas. Las familias, yo siempre lo he dicho, tenemos que intentar tener familias felices, no perfectas, uh-huh, porque no las hay, no las hay. El tema de la comunicación asertiva tenemos que enseñarle a nuestros hijos para la vida. El tema del respeto por la vida propia, por los animales, por la naturaleza. Eso es un tema que hay que enseñarle a los hijos para la vida y se enseña en el hogar. El tema de que mamá no es la que hace todo en el hogar, de que papá no colabora con el hogar. Papá tiene que estar en el hogar presente. Y si papá no está, bueno, papá, te respetamos en el lugar donde tú estás. Porque aquí hay muchos factores que tienen que ver con la mujer. A veces se hace tendencia en las redes sociales esas mujeres que son solteras, que tienen solamente a su niña, a su niño y el papá se fue. Entonces son esas mujeres que dicen, hoy es el día del papá, pero es mi día también porque yo soy mamá y papá. Eso no es cierto. Psicológicamente le estás haciendo un daño a tu hijo.
Y eso sería interesante hablarlo también en un programa, porque nosotras no cumplimos con dos roles, el rol de papá y el rol de mamá. Dios hizo a papá, Dios hizo a mamá y definitivamente se unieron, con intención o no, tienen un hijo. Pero mamá, tú no eres súper luchona por creer que cumples con el rol de papá. Papá tiene una figura importante en tu casa y tú tienes que entenderlo. Mira esto, justamente. Nos dice Javier, hola Javi. Javi, hola. No lo percibo como dar ayuda, se trata de ser adultos funcionales, asumir tareas y responsabilidades trabajando en equipo. Y antes de seguir, mira aquí Sara Nair nos dice que nos manda saludos. ¡Sara! Ian. ¡Ay, Ian! Mi amor, te mando un beso. Ilka se desarma por los niños y por los de Sara Nair más. Pero miren, es muy cierto lo que dice Javier. Es muy cierto, o sea, es trabajo en equipo, como él dice, ser adultos funcionales, adultos que consolidan una familia. ¿Que es perfecto? No. Que los viernes a veces se mira papá y mamá a los ojos y dicen, ¿qué vamos a hacer? Dormir. Porque no sé, sí, pide comida. Es verdad, estamos cansados y papá se cansa tanto como mamá y mamá se cansa tanto como papá, porque no solamente papá está pensando en el dinero de llevar al hogar, mamá también está pensando, porque hoy en día bien es cierto que tenemos una sociedad donde ambos padres tienen que llevar recursos económicos para poder sustentar un hogar. Yo tengo la solución a sus problemas. Cuéntanos. Yo siempre tengo la solución a los problemas. ¡Mentira! Bueno, se llama regla de tres. Ay, como nuestro querido regla de tres. Pero a ver, consiste en lo siguiente. La mujer o bueno, el papá o todos en general dentro de la familia hacen 3 cosas. No van a hacer 10 cosas al día, sino que hacen 3 cosas. Y mamá, que es más que todo la que hace las cosas más pesadas, va a, ¿cómo es que se dice? Va a delegar tareas. No significa que por recibir ayuda quiera decir que es una floja, que no puede, que no. La familia, mamá, papá, hijos, primos, los perritos, los gaticos, los pajaritos, todos los que están dentro de la familia son un equipo y todos deben darse, obviamente los animales no, pero todos deben darse la mano, todos deben ayudarse, porque en el hogar no vive solo mamá, no vive solo papá, no viven solo hijos, viven todos. Miren, no hay nada más rico que tener una convivencia sana. Sí. No hay nada más rico que tú, por ejemplo, estés haciendo algo, estés ocupada y que tú sepas que, cónchale, que en la casa tienes ayuda. Estás todo el día en la calle, no te dio tiempo de comer, no te dio tiempo de hacer el almuerzo, no te dio tiempo de nada, pero estás tranquila porque tú sabes que en casa te están ayudando y que posiblemente cuando llegues tú tengas tu almuerzo guardado. Que no todo depende de ti, que no todo recae en ti. Y qué rico se siente ser atendida. Qué rico se siente cuando uno llega cansado de estudiar, de trabajar y te tienen un plato de comida. De verdad que eso siempre le digo a Dios y a la vida que lo agradezco, porque qué bonito es ese valor, esa reciprocidad. No perfección. Nadie vive dentro de la perfección, pero qué bonito es intentar hacerlo bien y hacerlo diferente. También es muy importante reconocerlo. Sí, porque a veces, y puede pasar en muchos hogares. Hoy en día muchas mujeres tienen una carga laboral más fuerte que incluso el hombre. Y sucede. Entonces la mujer de lunes a viernes está en un trabajo, los sábados está haciendo otras cosas y a veces los domingos también hace otras cosas. Por lo menos media mañana, un ratico. Y el hombre está en casa sábado y domingo, o está en casa parte de la tarde. Y qué bonito es cuando hay un café, qué bonito es cuando hay una merienda. Eso es muy válido y no es porque el hombre se haya doblegado, que es otra mentalidad que tenemos que desmitificar de esta sociedad. No es que el hombre se doblegó, no es que el hombre sea un sometido. Mi mujer me gobierna. No es eso. No es que la mujer lo gobierne. Es que el hombre está entendiendo que crecen juntos, que se hacen el uno al otro. Yo soy de las que digo,
un hombre está al lado de una gran mujer y una mujer al lado de un gran hombre. No detrás, Ajá. no en otro lugar, al lado. Ajá. ¿Sí? Bien, muy importante el cambio de esta frase. Porque la frase se conoce como que cuando ves a un gran hombre, detrás hay una gran mujer. Miren la importancia del cambio de esta frase. No está detrás, está al lado. Ujú. Porque la mujer no ayuda solo a crecer al hombre. El hombre también debe ayudar a crecer a la mujer. Repito, es un equipo. Un equipo, como dice Ilka, es una matica que tienes que venir, tienes que regar, tienes que quitarle la hierbita, tienes que cuidarlo. Ese equipo, ese amor, tienes que cuidarlo. Como los matrimonios. Un matrimonio es una escuela, son los hijos, son los animales que tienes a tu alrededor. Es tu mamá y tu papá. Y esto también es importante, queridos hombres y mujeres. Si tú tienes un hijo, si tú tienes una hija y tú tratas mal a tu papá, es decir, al abuelo de ese niño o a la abuela de esa niña, ese nene va a ver como tú, siendo el hijo, tratas mal a ese abuelo, a esa abuela. ¿Y qué va a aprender? ¿Va a aprender a respetar a esa persona adulta? No, porque lo que ha visto es que tú la irrespetas. Y eso es increíble, pero el impacto que podemos observar hoy en día es muy complejo. Yo lamentablemente he tenido que observar situaciones donde los padres tratan mal a los abuelitos de los niños. Y ustedes no se imaginan lo que después los niños sienten y consideran alrededor de este tema. Tengo la fortuna de trabajar con niños y la bendición de hacerlo y de conocer a veces cosas que los niños dicen que ni siquiera son capaces de decírselo a sus propios padres, porque tienen miedo a ser juzgados, porque dicen cosas acerca de sus abuelitos y no sabemos. Podemos aprender a vivir el presente, pero todos también tenemos que entender que nosotros también vamos a llegar a viejitos. Mira, tocando este también tema de los abuelos, ¿saben también qué hace que nosotras sintamos mucha culpa y mucha sobrecarga? Los hombres mamiteros. Ese es otro tema. Los hombres mamiteros Ese es otro tema. Hacen que nosotras como mujeres sentamos mucha más carga, mucha más culpa y tengamos muchísimas más responsabilidades, porque el hombre, ¿cuál es el problema con el hombre mamitero? No hay nada más lindo que un hombre que ame a su mamá, que la ame incondicionalmente. El asunto es que corten el cordón umbilical. ¿Ok? Cuando tú te casas, cuando tú te emparejas, cuando decides hacer una vida fuera de tu hogar, debemos entender que nuestra familia principal deja de ser mamá y papá y empieza a ser nuestra pareja, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El hombre busca en la pareja que tiene a su mamá y le exige el trato. Y eso es terrible. Eso es terrible. Eso sí es una novela de terror. Porque créanme que es una novela de terror. Quiere que lo despierte. Hombre, si usted se casó, párese de la cama, ponga el reloj, ponga el despertador y despiértese. No espere que su esposa lo haga. Ay, es que mi la mamá lo ropita. hacía. Es que mi mamá lo hacía. Mi mamá me levantaba. Ok, pero ya usted creció, le puso un anillo a una mujer en el dedito y hubo un compromiso. Levántese, hombre. Sea capaz de levantarse por sí mismo y no de estar echándole la culpa a otras personas de lo que usted no ha logrado. Igual que las mujeres que son mamiteras o papiteras. Dios mío, no. Y que van para todos lados con la familia. Es que si no van ellos, yo no voy. Mi amor, tenemos que ir de paseo, pero vamos todos porque si no, yo no voy. Vamos todos los fines de semana a la casa. No, por favor, no. No hagan eso. Yo vuelvo a repetir, cuando nos emparejamos y empezamos a vivir con esa persona, empezamos a formar la familia, no podemos seguir con el cordón umbilical.
No podemos, no porque dejemos de querer a nuestros papás, no porque tenemos que abandonarlos, no. No. Y además, mujeres, no le estemos contando a toda la familia los problemas que tienes con el esposo. Porque pasas de ser una supermujer a ser una mujer que depende del criterio de los demás para tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, si tú le cuentas que tu esposo salió de pachanga y no llegó tarde, tú le cuentas eso a tu mamá inconscientemente, por ser tu mamá, va a empezar a sembrar en esa matica. Te sugestiona. Y además que empieza a sentir algo por tu marido, algo que, es un tema de dos. Entonces, soy supermujer, no soy supermujer, uh-huh. pero tampoco tengo que estar arrastrando a los demás para tomar decisiones en mi hogar. Uh-huh. Eso es muy importante también. Y querido hombre, tienes que trabajar si buscaste formalizar una familia, porque ella no puede cubrir los gastos de la casa, ella no puede hacer todas las veces de supermamá, ella no puede además atender a los hijos. Esto es un equilibrio. Esto es un tema de equilibrio. ¿Verdad? Me volvió a jojoto. Ay, Dios mío. Aquí están pasando cosas. Me volvió a jojoto. Pero ¿sabes? Los jojotos así, eso para que... Tengo hambre. Entonces, fíjense ustedes la importancia de ser conscientes desde muy pequeños de eso que estamos sembrando en nuestros uh-huh. hijos, y que no tiene que ver con conocimiento, con algo netamente de aprendizajes para la vida académica, sino que estoy hablando de ese aprendizaje para la vida, de eso que tú estás formando como ser humano, de eso que tú quieres que tu hijo vea en el hogar, uh-huh. de eso que tú proyectas a tu familia. Empecemos por el respeto, uh-huh. por la comunicación asertiva. Y sobre todo aprender que ni la mujer ni el hombre tienen ningún superpoder. Los dos son seres humanos, los dos son seres que se cansan, los dos son seres que se esfuerzan. Los dos aportan, ¿ok? Hay que entender eso, que es un equipo que están para apoyarse, para crecer mutuamente, para regarse todos los días. O sea, miren, yo la verdad pienso que un matrimonio feliz no es perfecto. Al contrario, uh-huh. un matrimonio feliz tiene de todos los colores, en todos sus matices, en todas sus formas, en todas sus texturas. Y es lo más lindo, porque un matrimonio que tiene altos y bajos es un matrimonio sólido. Y tú, para llegar a ese matrimonio sólido, debes aprender y entender que debes amar desde la empatía, la comprensión, el respeto, ¿ok? Y entender eso. Y si lo hay, mujer, sigue. Uh-huh. Y si lo hay, hombre, sigue. Continúen sembrando y caminando de la mano. Ahora bien, este tema de la supermujer también se refleja mucho en mujeres que a veces aguantan en un matrimonio. Aguantan irrespeto, aguantan un sinfín de cosas. Tampoco mujeres. Nosotras tampoco nacimos para eso. Hubo un compromiso en un matrimonio y está basado en el respeto. Si no lo hay, también es un tema de quitarse la etiqueta de mujer casada porque no está siendo feliz. Y eso también es muy válido hoy en día. Tenemos que aprender a enseñarle a nuestras hijas, a nuestras niñas, que la vida para nosotras también es valiosa. Uh-huh. Y que nosotras tenemos que tener autorreconocimiento de las cosas que hacemos en la vida. Límites. Y que tampoco tenemos uh-huh. que permitir, como tú dices, aunado al tema, al término, tampoco podemos permitir que un hombre venga a irrespetarnos a nosotros. En ningún sentido. Uh-huh. Miren. ¿Sabes que yo me he dado cuenta que yo tengo la muletilla? Miren. Sí. Estoy como la canción de y todos me miran porque sé que soy linda porque todos me miran. Pero bueno, la conclusión a la que quiero llegar es no se dejen pisar, pero tampoco pisen. Uh-huh.
Ojito con eso. Ya nos están corriendo, ¿viste? Ya nos dieron 5 minutos. No entiendo por qué susurra al príncipe. Creo que sí se para escuchar. Pero bueno. Conclusión del... Ay, yo siempre me agarro golpes con el micrófono. Siempre. Conclusión del día. Sean felices, apoyen, aporten en casa, porque no vive solo mamá, no vive solo papá, no viven solo hijos, vivimos todos, ¿ok? Y no hay nada más lindo y más armonioso, porque eso crea armonía, que todos nos apoyemos y que todos tengamos un papel en el hogar, ¿ok? Un papel de equipo, de apoyo, de cónchale, que ninguno está solo. Ninguno está solo. Y sobre todo, no dejarle todo a mamá. Porque mamá está en modo, ya de por sí está en modo supervivencia. Ahora imagínate con todas las cargas de encima. Ahora imagínate con todo ese peso encima de tomar las decisiones. Tengo que hacer el almuerzo, tengo que hacer la cena, tengo que hacer la merienda, la tarea de los niños, tengo que ir a comprar, falta dinero, tengo que ir a trabajar mañana, no tengo ropa limpia, los niños los uniformes no lo tienen limpio. ¡Ey! Seamos todos adultos funcionales, por favor. Y aprendamos a agradecer. Hay algo que lo digo desde el corazón y cada vez que voy a hacer labor social los fines de semana veo muchas realidades y digo, deja de decir que estás sobreviviendo, deja de decir que la estás pasando mal, porque hay mucha gente que en realidad la pasa mal, gente que espera por un médico, por un especialista para sanar, que está esperando que sus riñones, cualquier órgano de su cuerpo funcione bien. No te quejes por esperar, no te quejes porque hay algo que no se dé de inmediato, no te quejes si quieres algo para allá y todavía no llega. Hay mucha gente que está rogándole a Dios poder apenas respirar, poder pasar otro día, que lo desconecten de un aparato y que reaccione bien su cuerpo. Entonces creo que hay mucha realidad afuera que a veces no nos permite agradecer lo que tenemos día a día. Comida, un lugar donde dormir, un abrazo seguro, un te amo de nuestras madres, que es tan valioso y tan bonito. Esas son las cosas que deberíamos aprovechar, entender que la vida es hoy, que algunas personas planificaron qué hacer dentro de 2 y 3 meses y ya no están en este plano. Entonces qué bonito es ver el valor de vivir el día a día, pero de vivirlo bien, de vivirlo desde el respeto, de vivirlo desde la comunicación, desde la empatía. Es muy real. Recuerden, tribu, no significa que por no ser perfectas no seamos extraordinarias, porque somos extraordinarias y los hombres también son extraordinarios. Así que recuerden, mañana es otro día, mañana es otro comienzo, mañana será mejor. Así que no se den tan mala vida por todo, aprendan a delegar, aprendan a decir que no, a poner límites y sobre todo aprendan a valorarse un poquito más, no sentir culpa y sobre todo a no cargar con todas las decisiones del hogar, de la vida y de ustedes mismas, ¿ok? Y bueno, nosotras ya nos vamos diciendo adiós, ya no podemos seguir, lo siento. Por hoy. ¿Saben lo que pasa? Es que yo estoy emocionada. Ay, sí, yo por también. Sábado 21 que ya se acerca nuestro día de karaoke. Yo estoy feliz, yo ya estoy a toda madre. Yo ya estoy así con ganas de cantar. Es más, yo ya tengo. ¿Ya tienes la canción? Obvio, les va a encantar. Yo estoy muy segura. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el show. A mí me gusta el show. Me encanta. Y este sábado voy a dar bastante show del bueno. No se lo vayan a perder, por favor. Los invitamos a que vayan. Y si no pueden ir, también lo pueden ver en vivo. Eso va a ser lo más sabroso. Todo. Es lo mejor de todo. Van a conocer nuevas facetas. No, bueno, las mías ellos ya la conocen, porque yo no he tapado nada. No, yo tampoco, pero creo que no me han escuchado cantar así tan. Ve, pero
hermoso. Y ella sí sabe cantar. Así que todos a preparar su canción para este sábado, para ir a pasarla de rechupete por allá. Claro que sí. Agradecemos a Nos Stream por prestarnos su estudio para nuestro lindo, increíble, precioso, hermoso, espectacular programa. Y por supuesto, síganlos en Instagram, @NodStream. Sigan a esta mamacita rica, hermosa, preciosa, cosita linda. @mujer mamá maestra piso. Y a este mujerón que tengo aquí de este lado, síganla como Rosángel.oficial. Acepta patrocinio, regalo. Mentira. Pero bueno, recuerden que en Mérida y en todo el mundo todos somos a toda madre. Chao, chao. Chao. Nodo Stream, primer canal pura emoción. Desde aquí Venezuela reventando cada trans.